Respecto a la metodología, bueno, ¿no? Ok. Vamos entonces a continuar de esta forma. Hoy hemos dividido en dos bloques. Como les comentaba ayer, vamos a dar la parte de canales. Yo voy a comenzar ahora con una introducción y conceptos teóricos del tema, y más tarde el ingeniero Barchiesi les va a dar la aplicación práctica. Así que la idea es que yo desde las 8 hasta las 9 menos cuarto, o cerca de las 9, les voy a dar un primer pantallazo y voy a responder algunas dudas que tengan sobre el tema de canales, que de ahí ustedes tengan tiempo para poder leer el material de la presentación, más lo que les va a dar el ingeniero Barchiesi respecto a la práctica, y él ha mandado un link para a eso de las 11 conectarse y explicarles el desarrollo del trabajo práctico, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, vamos a pasar entonces a la presentación, así que si quieren apaguen las cámaras. ¿Están viendo ya el PowerPoint? Sí, ingeniero. Se ve perfecto. Sí. Muy bien. Vamos a empezar a desarrollar entonces algunos contenidos respecto a lo que son las obras de conducción y distribución a lámina libre, ¿no? Entendiendo lámina libre cuando la presión es la atmosférica sobre la superficie del agua, ¿no? A diferencia de las conducciones presurizadas, que es cuando la presión es mayor a la atmosférica. Esta conducción a lámina libre puede ser obviamente en un conducto abierto, como la mayoría de los canales que vemos o las acequias, o puede ser también en conductos cerrados, pero a presión atmosférica, como es, por ejemplo, una red de colectores cloacales, ¿no? Donde el agua va en tuberías, pero va a lámina libre. Este es un sencillo sistema de riego que sirve para mostrar un poquito las distintas obras que aparecen. Esto es el sistema de riego de Los Altos en la provincia de Catamarca, donde se ve en la cabecera una pequeña obra de regulación, un pequeño embalse, aquí en este lugar, y luego tenemos una obra de conducción, o un canal principal o canal matriz, y luego canales de distribución, secundarios y terciarios, para llegar, como ven aquí, a los distintos cuadros de riego, ¿no? Básicamente, si recorremos un sistema hídrico desde aguas arriba hacia aguas abajo, nos podemos encontrar estas obras, obviamente que no en todos los sistemas están todas presentes, ¿no? Podemos tener una presa de regulación que en función del volumen que almacene y de su función puede ser plurianual, o sea, una presa muy grande que guarde excedentes en años ricos para usarlos en años pobres, o puede ser una presa estacional, como la mayoría de Mendoza, como les comenté ayer, que guardan excedentes de verano para ser utilizados en primavera. En Mendoza, en primavera comienzan los calores, ya hay necesidades hídricas de los cultivos y todavía no hay deshielos, y por ende esa es la época de mayor diferencia entre los aportes del río y lo que los cultivos necesitan. Por eso en ese momento se empieza a erogar agua de los embalses y se empiezan a bajar los embalses. Luego, cuando hay deshielos importantes en el verano y algunos caudales de invierno, cuando no se necesita regar, ahí se vuelven a llenar nuestros embalses. O sea que el comportamiento de nuestros embalses estacionales es que se llenan en verano y en invierno y se vacían, se utiliza el agua durante la primavera, cuando ya hay necesidades de los cultivos y todavía no tenemos deshielos. Luego aparece la SUT o presa de derivación, que la obra la van a ver con el ingeniero Barchiesi y las presas las van a ver con el ingeniero Fabián. También pueden haber perforaciones o tomas de agua subterránea. Este tipo de obras las van a ver luego el ingeniero Garbullo. Estaciones de bombeo, reservorios u obras de regulación pequeñas, que algo les voy a mostrar, obras de tratamiento, como desripiadores o desarenadores, que van a ver más adelante con el ingeniero Barchiesi, canales, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, y obras de distribución o singulares. En la unidad 2 vamos a ver canales y en la unidad 3 obras de distribución y obras singulares. Básicamente podríamos hacer una primera clasificación general en lo que son las obras de conducción, ¿no? Entendiendo que es cualquier obra que vaya a transportar el agua de un punto a otro y que puede ser, como les dije, abierta o cerrada y a lámina libre o a presión. Acá les dejo algunas clasificaciones bastante sencillas que ustedes pueden ver y las van a entender. Según la forma es muy claro, según el régimen es lo que han visto en hidráulica general. El agua se puede conducir en régimen de río o régimen tranquilo, en régimen de torrente, que es un régimen rápido donde la energía de velocidad es importante, o en régimen crítico, que
que no es recomendable, que es justo cuando el número de Froude es igual a 1, y en ese régimen crítico no es recomendable conducir el agua, porque en el régimen crítico la velocidad de onda es igual a la velocidad del agua, y por ende las ondas no tienen fricción contra el agua y se propagan indefinidamente. Esa es la causa por la cual no hay que conducir el agua en régimen crítico, porque cualquier perturbación va a viajar muchos kilómetros a lo largo del canal, generándose oscilaciones, y esas oscilaciones generan, además de riesgos de desborde, imprecisiones y fluctuaciones en las derivaciones de caudal. Y un buen servicio de agua requiere que el caudal que se entrega sea relativamente conocido y constante. Si hay fluctuaciones, va a haber ineficiencias en el uso del agua. Por eso no conviene conducir el agua en régimen crítico, y normalmente se trata de conducir en río o en torrente si la pendiente es alta. El régimen crítico lo buscamos para ciertas obras singulares, como vamos a ver a partir de la unidad número 3. Según el revestimiento, aparecen distintas alternativas. No siempre los canales tienen que ser revestidos, no siempre la mejor alternativa es revestir un canal. En muchísimos casos, la mejor alternativa es dejar los canales sin revestimiento, y como cualquier proyecto de ingeniería, esa decisión depende de un análisis técnico y económico. ¿Cuánto cuesta revestir un canal? ¿Qué ahorro de agua genera? ¿Qué impacto negativo puede generar en la recarga de acuíferos revestir un canal? Y demás cuestiones que hay que analizar. O sea que no estoy diciendo que hay que estar ni a favor ni en contra de los revestimientos de canales, en muchos casos son muy útiles. Lo que hay que siempre realizar es una evaluación técnica y económica. Y cuando hablamos de técnica, recuerden que no solo estamos hablando de ingeniería, estamos hablando de aspectos ambientales, sociales e institucionales, como les comenté ayer, ¿no? Y evidentemente, según la función, los canales pueden ser para riego, para abastecimiento poblacional, generación de energía y demás, entendiendo que claramente el riego es el uso más importante, ya que toma del orden del 70% del agua dulce que se utiliza de manera consultiva en el mundo. Una aclaración que quiero hacer, que es un error conceptual que se suele traer arrastrado, en los canales y en las tuberías, que vamos a analizar como obras hidráulicas, siempre el agua se transporta en régimen turbulento. No existe el régimen laminar en estas obras. Ese régimen turbulento puede ser de río, de torrente o crítico, pero siempre es turbulento. El movimiento laminar solamente existe en la naturaleza con muy bajas velocidades en nuestro torrente sanguíneo o en aguas subterráneas, donde hay mucha fricción, el agua se mueve muy lento y por ende rigen otras ecuaciones para definir, entender y calcular su comportamiento. Habíamos visto ayer de manera general cuáles eran las etapas para formular un proyecto, viéndolo de manera integral, interdisciplinaria, la preparación, la formulación del proyecto, la evaluación. Ahora vamos a hacer foco en el desarrollo de un proyecto ejecutivo, tratando de responder alguna de esas 10 preguntas de la planificación, pero cuando ya estamos trabajando en la parte del diseño, cálculo y costeo específico de un canal. Es decir, vamos a entrar en detalle en una secuencia de etapas que no son rígidas, pero en general son las que se siguen para hacer el proyecto de un canal. Algunas de estas etapas son las que ustedes van a tener que desarrollar en el trabajo práctico número 2, donde van a hacer el diseño de un canal, ¿no? Acá están descritas y enumeradas, vamos a ir viéndolas con algunas imágenes. Lo primero son los estudios básicos, evidentemente, estudios de suelo, estudios topográficos, luego definir posibles ejes por donde va ese canal, puede ser el eje actual, si es un canal que hay que revestir, o pueden ser ejes nuevos. Aquí pasamos por un proyecto de análisis, por eso hay ejes tentativos hasta llegar al definitivo. Luego definir la poligonal de proyecto, calcular las curvas y hacer el progresivado, esto es lo mismo que han visto en vías de comunicación, para el progresivado, curvas y definición de eje de una ruta o de un camino. La única diferencia es que los canales no tienen transición espiral como las rutas, ya que el efecto de la fuerza centrífuga se lo podemos dar al agua de golpe. Luego de definir la planimetría a través de la poligonal, las curvas y el progresivado, se trabaja en la altura, en el perfil longitudinal para definir la rasante, y con los caudales de diseño, los caudales que hay que transportar, se calculan las secciones desde el punto de vista hidráulico y luego los cálculos estructurales. Finalmente, como todo proyecto, hay que arribar a una documentación de obra, documentación de proyecto, ¿no? Algunas imágenes de los estudios básicos. Acá están viendo los distintos tipos de estudios que pueden haber, geotecnia o análisis de suelo,
fundamentalmente para evaluar niveles freáticos, para evaluar qué tipo de suelo tenemos, si tenemos arcillas expansivas, si hay suelos salinos que con presencia de agua se pueden degradar. Topografía es el estudio fundamental, sobre todo para canales, hay que conocer muy bien el relieve, las pendientes. Hidrología, para evaluar la disponibilidad de agua, las demandas de riego, y aspectos ambientales, agronómicos y de mercado, que son los que los otros especialistas irán evaluando para en conjunto con el equipo de ingeniería desarrollar la propuesta del proyecto, ¿no? Si nos ponemos a analizar cómo definir esos ejes tentativos o definitivos, pues aquí hay algunos pequeños conceptos que hay que tener en cuenta que resultan casi de sentido común, ¿no? Tener el menor recorrido posible, evaluar los puntos de paso obligados, es decir, a dónde tenemos que hacer, por ejemplo, entregas de agua, evaluar los permisos y los costos de terreno para no atravesar terrenos costosos o no dañar o afectar infraestructura existente, evaluar los tipos de suelo, fundamentalmente si hay napa freática elevada, ver la topografía del terreno y la topología, que la topología es la configuración que le ha dado al terreno el hombre, ¿no? O sea, cómo son las parcelas, cómo son las calles, dónde hay líneas eléctricas, toda esa topología nos ayuda a veces a definir las líneas por las que conviene llevar un canal, sobre todo si es un canal nuevo, ¿no? Algunos ejemplos muy sencillos para unir dos puntos. Si tenemos ese punto de paso obligado, podemos hacer una derivación o podemos resolver el eje pasando por ese punto. Habrá que evaluar las distintas alternativas a ver cuál es la más conveniente. Si tenemos un terreno privado de alto valor, habrá que comparar atravesarlo con el costo de expropiación frente a esquivarlo con una longitud de canal más larga. Evidentemente, son análisis que rápidamente se pueden hacer para ver qué es lo más conveniente. Si tenemos distintos manchones de suelo con niveles freáticos elevados, podemos evaluar el costo de pasar por el canal, por ese terreno con napa freática elevada, donde habrá que hacer un especial análisis de cómo tiene que ser la estructura y la resolución del canal para no tener inconvenientes de flotación con esa napa freática. Normalmente la solución pasa por hacer un canal pesado, de hormigones de buen espesor, para que no flote, ya que deprimir la napa freática, si es una zona de napa freática permanente, es factible durante el periodo de construcción, pero mantenerla permanentemente deprimida para que el canal no sea afectado por esos empujes desde abajo hacia arriba del agua, suele ser muy costoso, ¿no? Mantener una napa freática permanentemente deprimida. Las depresiones de napa freática en zonas de napa alta permanente suelen darse solamente durante el periodo de construcción. Otra solución podría ser esquivarlo, evidentemente, las zonas de napa freática elevada. Y habrá que comparar, como siempre, distintas alternativas. En estos esquemas simples, lo único que les quiero decir es que en cualquier proyecto de ingeniería, sobre todo proyectos costosos como son los hídricos, para cuidar un recurso tan valioso, es necesario plantearse distintas alternativas para evaluar la mejor solución. La rapidez para entender cuál es la mejor solución depende evidentemente mucho de la práctica y de la experiencia del equipo que esté trabajando, ¿no? Estas son las curvas de nivel, podemos atravesar derecho y tener grandes terraplenes o excavaciones, dependiendo si eso es un cerro o una depresión, o podemos tratar de copiar un poco más las curvas de nivel y evaluar siempre distintas alternativas, ¿no? Una vez que tenemos el eje, como han visto en vías de comunicación, podemos calcular las longitudes de los lados con ecuaciones muy simples, aplicación de la ecuación de Pitágoras, ¿verdad? Una vez que tenemos las longitudes de los lados, podemos conocer los ángulos, aplicando sencillas fórmulas trigonométricas. Conociendo los ángulos, podemos adoptar un radio y resolver la curva, tal como vieron en vías de comunicación. La adopción del radio depende de muchos criterios, ¿no? En general, un radio grande está relacionado con una curva suave, que es conveniente desde muchos puntos de vista, ya que el agua no se va a elevar importante, no va a tener un peralte, digamos, el agua. Si hacemos una curva brusca con el agua, voy a tener una sobreelevación del lado exterior, producto, ¿no es cierto?, de la fuerza centrífuga que toma esa curva. Mientras más grande sea el radio, menor es ese efecto. También mientras más grande sea el radio, es más corta la longitud de la obra, pero es más larga la curva, ¿verdad? Es más corta la longitud total de la obra, pero es más larga la curva. Si yo hago un radio grande, yo voy a ir desde este punto hasta acá, por acá. Si hago un radio chiquitito, voy a ir por acá y voy a hacer la curvita ahí.
¿Me ven el cursor, no es cierto? Sí. Ok, entonces si yo hago un radio chiquito, y tengo la curva acá, voy a tener mayor longitud total de obra, pero la curva va a ser corta y construir tramos rectos es más sencillo. Entonces, como están viendo, hay ventajas y desventajas respecto a la adopción de radio. Tampoco puedo hacer un canal en permanente curva, ¿no? Porque viene una curva, después viene otra. Entonces, la adopción de radio también responde a un análisis técnico y económico respecto a su conveniencia. Una vez que adopto el radio, viene una solución básicamente geométrica de cálculo de la tangente, cálculo del desarrollo, y conociendo el desarrollo de la curva y la tangente, se pueden calcular las progresivas, tal cual como han hecho en vías de comunicación. Hay distintas herramientas para resolver estas cuestiones, ¿eh? Está el GeoMap como una herramienta adaptada para AutoCAD, está el Civil 3D que permite evidentemente la resolución de todo lo que es planimetría y altimetría, ¿no? Una vez que hicimos el progresivado, o sea que ya sabemos cuál es la progresiva del inicio de la obra, del principio de curva y del final de curva, que son básicas resoluciones geométricas que van a ser en el práctico 2, empezamos a analizar la rasante, es decir, cómo es el corte longitudinal, la altura de ese canal, donde, si hablamos de un canal, evidentemente tiene que ir siempre descendiendo, ya que el agua se va a conducir gracias a la pendiente, excepto en algunas obras singulares que vamos a ver luego. Las pendientes son los que me van a definir cuál va a ser la dimensión del canal y cuál va a ser el movimiento del suelo. Entonces, he aquí algunas recomendaciones para resolver esa pendiente y la rasante del canal que vamos a ver luego en algunos gráficos, ¿no? Primero, cuáles son las pendientes aconsejables según el régimen, según la economía. En general, mientras más grande es el canal, conviene una conducción con menores pendientes, ¿no? Otra de las recomendaciones es dominar las tomas de agua, es decir, evidentemente, si tengo que llegar a abastecer alguna zona de riego o alguna planta potabilizadora, el canal va a tener que ir por una cota superior a esas tomas de agua para poder abastecerlas. Si yo entierro el canal por debajo de esas tomas, no voy a poder extraer el agua salvo que coloque una estación de bombeo, lo cual en principio no resulta razonable. Todas las alternativas hay que analizarlas, pero en principio no resulta razonable someter una toma de agua a un bombeo permanente. Y esto suele ser lo que más nos condiciona. Plantear la rasante del canal, o sea, su altura y sus pendientes, muy separado del suelo y de la topografía, nos va a implicar grandes movimientos de suelo y eso normalmente trae aparejado costos muy importantes. Evitar las zonas de napa freática, como les decía, evitar demasiados cambios de dimensiones, esto hace a la simplicidad constructiva, o sea, tener en un tramo de 1 kilómetro 20 pendientes diferentes no es lo más recomendable. Y llegar a la cota adecuada a los cruces. Con adecuada quiero decir, depende cómo vaya a resolver cada cruce. Si estoy analizando cruzar un río con un canal importante, es muy necesario que yo llegue con una cota relativamente elevada del canal para que el río cuando crezca no lo derrumbe y no lo destruya. Por más que después el canal cruce por arriba en un puente canal o cruce por debajo del río en un sifón, como vamos a ver más adelante. Acá tenemos algunos ejemplos. Lo marrón es la pendiente natural del terreno. Esta es una solución del canal principal, fíjense, acompañando el terreno con una pendiente media, con una rasante media y constante, podría ser también variable, y como tengo una toma elevada aquí, puedo sacar un ramal de derivación y solamente conducir con menor pendiente, con un canal paralelo, el caudal que corresponde a esta derivación. Esto podría ser lógico si esta derivación es de poco caudal. Otra posibilidad sería ir con el canal con una pendiente menor, entregar aquí y luego acelerar. Fíjense que acá tendríamos grandes terraplenes, ¿no? Otra opción sería entregar el agua y luego hacer un salto para volver rápidamente al nivel de terreno. Cualquiera de las tres podrían ser viables y también habrá que efectuar una comparación entre ellas para ver cuál es la más conveniente. La idea, sigo en la misma línea, es tratar de abrirles a ustedes la cabeza en el sentido de que no hay una única solución que implique descartar el resto, sino que hay que hacer un análisis técnico-económico para ver cuál de las soluciones es la más conveniente, ¿no? Ingeniero, Sí, una consulta, ¿puede volver para atrás? sí. En la imagen 1, ese ramal, ¿dónde apoya? O sea, parece como si Esto está estuviese elevado. dibujado, claro, esto está dibujado en un corte.
En la realidad, en la planta, imagínate que va, si lo veo desde arriba, va el canal principal por una línea y sale la derivación y el otro canal sí va paralelo y en terraplén. Este canal va paralelo a este, pero en terraplén. Si yo los veo en corte, un canal sigue por acá y el otro va más elevado, pero si lo veo en planta, son dos canales en paralelo, como si yo sacara de una ruta a otra ruta paralela, pero con terraplén Perfecto. y más elevado, ¿se entiende? Sí, sí, ahora Ok, sí. Gracias. gracias por la pregunta. Seguimos. Situaciones que pueden aparecer, alguna singularidad que hay que atravesar, ¿no? Vengo con la rasante, a lo mejor esta es la rasante más conveniente por la pendiente del terreno, pero me encuentro aquí con un río, con una calle, con una ruta, con otro canal, con lo que sea, ¿no? Una posibilidad es hacer un sifón, que es una obra que baja y vuelve a subir, que lo vamos a ver en la unidad 3. Otra posibilidad es pasar por arriba y luego hacer un salto. Distintas alternativas para resolver el cruce de esa singularidad, ¿verdad? ¿Cuál es el caudal para diseñar Perdón, los una canales? consulta. En la imagen Sí. anterior seguíamos en corte, ¿no? Son todos cortes, estamos Perfecto, viendo perfecto. todo lo rasante. Digamos que Ya. le fui mostrando en la secuencia primero la traza y la planimetría hasta resolver el progresivado y luego el corte para resolver la rasante con algunos esquemas alternativos, ¿de acuerdo? Bien, bien, bien. Gracias. Por nada. Dijimos que una vez que teníamos resuelto una traza en planta y teníamos planteada una rasante, teníamos que hacer el cálculo hidráulico y estructural, ¿sí? Esa es la secuencia, me vuelvo para atrás, ya vengo. Esa es la secuencia que les mostré. Esta es la secuencia que les mostré aquí, ¿verdad? Estudios básicos, los ejes, la poligonal, las curvas, el progresivado y la rasante. Vamos por acá, ¿de acuerdo? Entonces vimos los estudios topográficos, la poligonal, el cálculo de la curva, progresivar la planta y luego resolver la rasante. Después de eso, para poder dimensionar el canal, hacer el cálculo hidráulico y estructural, necesito el caudal. Entonces vamos a ver ahora cómo se puede determinar el caudal de diseño de un canal, que no es algo tan sencillo, para luego recién pasar a ver cuánto mide ese canal, cuáles son sus dimensiones, que es lo que van a hacer con el ingeniero Barchiesi enseguida. Vuelvo. Para calcular el caudal de diseño de un canal, tenemos que ver evidentemente cuál es su función. Si el canal es para abastecimiento poblacional, ustedes verán cómo se calcula el caudal en la materia de ingeniería sanitaria, lo van a ver con el ingeniero Flores, el ingeniero Gelinaza. En este caso, vamos a ver cómo se calcula el caudal si el canal es un canal de riego, que como decimos es por lejos el mayor uso de agua, ¿no? Si el canal es un canal de riego, lo primero que hay que calcular es lo que se llama el caudal ficticio continuo por la superficie que hay que irrigar. La superficie que hay que irrigar está claro, supongamos que tenemos que regar 1000 hectáreas, ¿de acuerdo? ¿Qué es el caudal ficticio continuo? El caudal ficticio continuo es el caudal que hay que suministrar durante todo el tiempo, es decir, las 24 horas del día, para satisfacer la demanda bruta de riego en el periodo punta. Se los repito por si quieren tomar nota. El caudal ficticio continuo es el caudal que hay que sostener durante todo el tiempo, es decir, las 24 horas del día, para satisfacer la demanda bruta de riego en el periodo punta. ¿Qué quiere decir en el periodo punta? Quiere decir en la época de máxima demanda, o sea, cuando más riego se necesita, que generalmente es el verano. ¿Qué quiere decir la demanda bruta de riego? Es la demanda neta de riego dividido por la eficiencia. Ustedes saben que la eficiencia es la cantidad de agua que se aprovecha respecto de la que se pone a disposición, porque inevitablemente hay pérdidas. Hay pérdidas por infiltración en los canales, algunas pérdidas por evaporación, que suelen ser menores, y hay pérdidas por distintas uniformidades en el riego, o por escurrimientos en el pie de los surcos, o por riegos en exceso en algunos sectores. O sea que esas pérdidas, las ineficiencias, son lo que definen como parámetro la eficiencia de riego. La eficiencia de riego de un sistema como eficiencia global puede ser, por ejemplo, del 40%, porque pierdo una parte en conducción, otra en distribución, otra en aplicación. Entonces tengo una eficiencia del 40%. Y la demanda bruta, dije, es la neta dividido la eficiencia. Esa demanda neta es la que uno calcula a partir de la evapotranspiración.
La evapotranspiración menos la precipitación efectiva es lo que me da la demanda o necesidad neta de riego, ¿no? Una planta necesita agua para evapotranspirar. Eso está expresado normalmente en el periodo punta en milímetros por mes. Si yo le resto la lluvia efectiva, o sea, lo que aporta la lluvia, me queda la necesidad neta de riego. Y si a esa necesidad neta de riego yo la divido por la eficiencia, tengo la necesidad bruta. Si hago un cambio de unidades y lo transformo en caudal, pues llego al concepto de caudal ficticio continuo. Ejemplo en números. Periodo punta en Mendoza en enero para un determinado cultivo, la evapotranspiración es 1000 milímetros por mes. ¿Me siguen hasta ahí? Esos 1000 milímetros por mes, si yo hago un cambio de unidades, 1 milímetro es 1 litro por metro cuadrado. ¿Sí? ¿Hola? Sí. Quiero que me sigan y que vayan tomando nota en estos números porque lo vamos a hacer una vez, así les queda claro. Perdón, era un milímetro mes, sería un metro. 1000 milímetros por mes, 1000 milímetros por mes, que cada milímetro por mes, 1 milímetro es 1 litro en 1 metro cuadrado, ¿sí? Bien. ¿Un litro o un metro? Un litro. Les voy a compartir un Excel sencillo y lo vamos haciendo juntos, así tratamos de entenderlo. Son números que han manejado en hidrología, pero que quiero que repasen. ¿Ven el Excel aquí o no? Sí, perfecto. Supongamos que tenemos entonces una necesidad neta, después pueden hacer una captura de pantalla si quieren, de 1000 milímetros por mes. Esta es necesidad neta hídrica, que se calcula a partir de la evapotranspiración, ¿sí? Si ustedes recuerdan, la evapotranspiración del cultivo, ETC, se calcula como la evapotranspiración del cultivo de referencia, o la ET0, que es la que se calcula por el método de Penman-Monteith en Cropwatt, menos la precipitación efectiva, o sea, lo que aporta la lluvia, ¿verdad? Esa evapotranspiración de cultivo es la necesidad de riego si ya resto la precipitación efectiva y es la necesidad hídrica si no resto la precipitación efectiva. Supongamos que la necesidad neta es de 1000 milímetros por mes y la precipitación efectiva, lo que llueve efectivamente en ese mes, es de 30 milímetros. Yo, restando estos dos parámetros, 1000 menos 30, voy a tener la necesidad de riego. Es decir, tengo que regar 970 milímetros en ese mes, ya que la precipitación me aporta 30. Esta precipitación efectiva, si son pequeñas lluvias en momentos donde se requiere agua, puede ser el total de lo que llueve. Si hay grandes tormentas, normalmente se reduce y solo una porción de esas tormentas se aprovecha. Esa necesidad de riego es lo que nosotros llamamos necesidad neta de riego, porque es lo que el cultivo verdaderamente necesita evapotranspirar. Ahora, yo puedo hacer un paso de unidades, porque 970 milímetros por mes quieren decir 970 litros por metro cuadrado mes. Y yo lo puedo transformar a esto en metros cúbicos por hectárea mes, ¿verdad? ¿Cómo lo transformo en metros cúbicos? Primero, si son litros, lo divido por 1000, y si quiero pasar los metros cuadrados a hectárea, los tengo que multiplicar por 10.000. Es decir que los 970 milímetros por mes son 9700 metros cúbicos por mes. Estoy usando valores muy altos, en vez de 1000 voy a poner 150. Acá tengo valores más lógicos para Mendoza. 150 milímetros en un mes, en el periodo punta, 30 de precipitación efectiva, 120 milímetros en el mes, 1200 metros cúbicos. Para que se acuerden, para pasar los milímetros a metros cúbicos por hectárea y por mes hay que multiplicar por 10, ¿no? Porque es la transformación de que una hectárea son 10.000 metros cuadrados y un metro cúbico son 1000 litros. Estos 1200 metros cúbicos por mes es necesidad neta. Si yo tengo una eficiencia global
global quiere decir conducción, distribución y aplicación. Conducción, distribución y aplicación. De 45% significa que tengo una necesidad bruta de 1200 dividido 0,45. O sea, para que la planta verdaderamente pueda evapotranspirar 1200, yo tengo que disponer 2600, porque el resto van a ser pérdidas, ¿de acuerdo? Y estos 2600 metros cúbicos por mes como necesidad bruta es, haciendo un simple cambio de unidades, el caudal ficticio continuo, que en vez de expresarlo como metros cúbicos por mes para cada hectárea, lo tengo que expresar como litro por segundo para cada hectárea. Acuérdense que todo este cálculo está hecho por hectárea. ¿Cómo es el caudal ficticio continuo? Si voy a pasarlo a litros por segundo y los metros cúbicos para pasar a litro, lo divido por 1000 y los meses para pasarlos a segundo lo tengo que... Perdón. Pregunta, profesor, en las unidades de necesidad neta serían metros cúbicos mes por hectárea, ¿no? Hola, sí, se me congeló el micrófono. ¿Me No, no hay repetís la problema. pregunta? Sí, le decía que en la necesidad neta serían metros cúbicos por hectárea mes, ¿verdad? La necesidad neta son metros cúbicos por mes, todos por hectárea, sí. Lo podemos agregar Ah, acá si querés. Arriba les ponía que todo es por hectárea. Estos son perfecto, no lo había leído. milímetros al mes, que es general. Milímetros, es que se me cortó un poco internet recién. Milímetros al mes, que es general. Y todo esto es por hectárea y por mes. Una vez que yo transformo Claro. los milímetros, los transformo en valores de volumen, es porque tuve en cuenta que una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Y ahí pasé a volumen, ¿de acuerdo? Sí, 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 perfecto. Les Sabía decía, que milímetro era como metro cúbico por hectárea, por eso. correcto, exactamente. Les decía que tengo que pasar la necesidad bruta de 2.600 metros cúbicos a litros por segundo, con lo cual multiplico por la cantidad de litros que tiene el metro cúbico, que son 1000, y divido por 86.400 segundos por día y por 30 días. Y ahí tengo un valor aproximado de 1,02 litros por segundo por hectárea. ¿Qué quiere decir? Que para que el cultivo evapotranspire 1.200 metros cúbicos por mes sumado a los 30 que aporta la precipitación, o sea, 1.500 en total, estos 30 milímetros, si lo paso a metros cúbicos por hectárea, son 300, con una eficiencia del 45%, necesito 2.600 metros cúbicos por mes en cada hectárea, lo que es aproximadamente 1 litro por segundo y por hectárea. Eso es lo que se llama el caudal ficticio continuo, que es lo que me sirve para relacionar la necesidad de riego con el caudal de diseño. Por eso yo les decía, y vuelvo a la presentación, y yo les decía que el caudal de diseño va a ser el ficticio continuo, que es en litros por segundo y por hectárea, y que vimos que en el periodo de punta o en el mes de máxima necesidad, que era verano, es alrededor de 1, por la superficie que hay que irrigar. O sea que si tengo que regar 1000 hectáreas, el caudal será 1000 litros por segundo o 1 metro cúbico por segundo para los cálculos de necesidad de riego que hemos hecho recién en el ejemplo. Si hay más necesidad de riego, en vez de 1, el caudal ficticio continuo puede ser que sea 1,5 o 1,3, y si es una zona donde no hace tanto calor o llueve más, los caudales ficticios continuos son más bajos, a lo mejor 0,5, 0,6, multiplicado por la superficie, me da una primera idea del caudal. ¿Por qué digo una primera idea? Porque el caudal ficticio continuo es el que hay que conducir todo el tiempo. Fíjense que yo transformé la demanda en caudal con los 86.400 segundos del día, o sea, con las 24 horas. Por eso se llama continuo. De ahí que para sacar el caudal de conducción de una obra hay que aplicar coeficientes de mayoración. O sea, tengo que llevar más caudal que el ficticio continuo, porque si no voy a estar obligado a que se esté regando las 24 horas. ¿Cuánto más? Y acá depende de cómo se distribuya el agua. ¿Por qué depende de cómo se distribuye el agua? Y porque hay sistemas donde el agua se entrega casi todo el tiempo, que es un sistema extendido, y hay sistemas donde el agua se entrega por turnos, es decir, de a un regante o de a un canal por vez.
Si el agua la entrego todo el tiempo, el caudal es el ficticio continuo. Si el agua la entrego solo una parte del tiempo, el caudal tiene que ser bastante más grande. Por ejemplo, si ustedes son dueños de una finca de 100 hectáreas, si el caudal ficticio continuo es 1 y yo les doy 100 litros por segundo, van a tener que regar todo el tiempo. Ahora, si yo les voy a dar el agua una semana sí y una semana no, en lugar de darles 100 litros, les voy a tener que dar 200 litros por segundo, porque en definitiva el volumen total es el mismo y ustedes en esa semana van a tener que cubrir las necesidades de 2 semanas, con lo cual la mayoración del caudal ficticio continuo está relacionado con el tiempo de riego frente al tiempo total. Si el tiempo de riego respecto al total es el 50%, pues el caudal lo tengo que multiplicar al menos por 2. Me interesa que esto esté bien entendido antes de pasar a más ejemplos. ¿Entendieron bien esto hasta acá? A mí me surgió una duda con el tema de cómo hace la finca para mantener ese caudal de agua. Si él tiene una necesidad que es de 100 y yo le voy a dar 200. La finca tiene que estar preparada en ese caso para administrar 200 litros por segundo y regar una semana y luego la otra semana no riega porque el agua queda cargada en el suelo y el cultivo la va tomando del suelo. Así son casi todos los sistemas de riego. Cuando uno riega, normalmente no está regando todo el tiempo. Uno riega, carga el suelo y el agua toma el agua del suelo. El vaso con el que toma el agua la planta es el suelo. ¿Respondí tu pregunta? Sí. Pensé que tenían por ahí como otra cosa, como una cisterna o algo así, pero sería como... No, porque no es que uno aplica el riego y el agua va evapotranspirando. Uno aplica el riego y queda el agua en el suelo y de ahí el cultivo lo va tomando. De hecho, en cualquier sistema de riego, superficial o por aspersión, sobre todo, uno suele regar una vez por semana o una vez cada 15 días. Entonces, si el cultivo necesita 1 litro por segundo y por hectárea, yo le doy 15 litros por segundo y por hectárea durante un día y luego estoy 14 días sin regar y toda esa agua queda almacenada en el suelo. Ya lo vamos a ver concretamente cuando desarrollemos el trabajo práctico de riego por aspersión. Vamos a ver claramente cómo es el riego y cómo es la evapotranspiración y su relación. Esto que expliqué ahora a nivel general lo vamos a repasar cuando diseñemos un sistema de riego por aspersión, ¿de acuerdo? Bien, gracias. Bueno, algunos ejemplos bastante simples de qué es lo que es extendido y turnado. Acuérdense que extendido es cuando le doy el agua a todos al mismo tiempo y turnado cuando le voy dando el agua de a uno por vez. Acá tenemos un arreglo de distintas superficies. Los números son meramente como ejemplo, ¿no? Esto tiene 4.000, que pueden ser hectáreas, metros cuadrados, lo que ustedes quieran, algunas más chiquititas acá y una de tamaño intermedio. Y acá tenemos los canales que llevan el agua, ¿de acuerdo? Si yo hiciera un sistema extendido, o sea, le doy el agua a todos al mismo tiempo, y las necesidades fueran del orden de 0,65 litros por segundo y por hectárea, es decir, ese caudal ficticio continuo mayorado un poquito por si hay algún problema, 0,65, y pues este bloque, como bloque total, que tiene 4.000 más 1.500 más 1.500 más 3.000, tiene 10.000 por 0,65, yo le tendría que llevar 6.500 litros por segundo. O sea que este canal rojo tendría que estar preparado para 6.500 litros por segundo. Cuando me desvío por acá, por este canal, secundario 1, para 4.000 hectáreas, le tendría que dar 2.600 litros por segundo. O sea que el caudal de diseño de este canal sería 2.600 litros. Y este canal amarillo, que va entregando agua, sería un canal telescópico. Un primer tramo, T1, que llevaría agua para las 6.000 hectáreas, tendría que conducir 3.900 litros. Y luego que voy entregando agua, lo voy reduciendo. O sea que tengo un esquema claramente telescópico. Por acá llevo el agua para toda la superficie y luego voy dividiendo. Y como todos reciben el agua durante todo el tiempo, los canales son telescópicos, o sea, se van reduciendo a medida que entrego el agua. Y dentro de cada uno de estos sistemas, el agua se recibe y se usa todo el tiempo. Adentro de estos sistemas puedo tener un esquema turnado o no, pero los canales principales que están repartiendo el agua, digamos, lo hacen de manera extendida. Esto es lo más normal. A los grandes bloques de riego se les entregue el agua en forma permanente y los turnados aparezcan adentro de los bloques de riego. Si este mismo sistema fuera turnado, yo le tendría que dar todo el agua a esta parcela durante un determinado tiempo y luego darle el agua a las otras parcelas. En este cuadro les muestro cómo se iría repartiendo el agua, ¿lo ven?
Lo que reparto es todo el caudal durante distintos tiempos. Quiere decir que a cada parcela le voy a dar un tiempo de acuerdo a su superficie. Le doy todo el caudal, pero a esta parcela le doy más tiempo que a esta parcela. Entonces, cuando se hace un turnado, lo que se establece es un esquema de asignación de tiempos en función de la superficie. Mientras que si es extendido, se hace una asignación de caudales en función de la superficie. ¿Lo entendieron? Sí, sí, sí. Vamos a ver bastantes más ejemplos de esto, así que quédense tranquilos. Este es el primer pantallazo a lo que es un sistema extendido y turnado. Claramente, el sistema extendido, donde los canales son telescópicos, o sea, se van achicando porque se usa el agua todo el tiempo en cada parcela, son más económicos como infraestructura que los sistemas turnados. Lo que está claro es que los sistemas turnados, los canales son más grandes. Entonces, si yo lo diseño como un sistema turnado, puedo tener turnado o puedo tener un extendido. Mientras que si el sistema lo diseño como extendido, ya no puedo hacer turnado, porque los canales al final del sistema son bastante pequeños, entonces no admiten todo el caudal. ¿Se entiende ese concepto? Sí, ingeniero, perfecto. Muy bien. Recuerden que después de leer pueden hacer cualquier pregunta. Entendido esto a nivel básico, vamos a entrar un poquito en un sistema un poquito más complejo. Este es un arreglo parcelario de un proyecto, de un caso real, donde fíjense que tenemos parcelas grandes, estas parcelas verdes que son de 500 hectáreas, parcelas intermedias de 100 hectáreas y parcelas chiquititas de 25 hectáreas. Y el arreglo parcelario no es casual. Las parcelas de 500 hectáreas son para hacer cultivos extensivos como pasturas, las parcelas de 100 hectáreas son para hacer frutales o vid, y las de 25 hectáreas son para hacer hortalizas. O sea que el arreglo parcelario está hecho de acuerdo a la unidad económica de cada tipo de producción. Eso como comentario para mostrarle la importancia del trabajo interdisciplinario, ya que esa dimensión o tamaño económico no solamente lo define un ingeniero civil, trabajan agrónomos y economistas en la definición de cuál es ese tamaño acorde para tener una explotación económicamente sustentable. Supongamos que el caudal ficticio continuo es de 0,85 litros por segundo y por hectárea y que voy a hacer distribución en todo este sistema o en todo este arreglo parcelario. Evidentemente, en cada punto donde yo analice el canal, tendré que ver cómo es toda la superficie que sirvo aguas abajo para ver cuál es el caudal de diseño. Supongamos también que se mayoran los caudales en un 30% por eventuales tareas de mantenimiento o roturas durante la época de máxima demanda. Quiere decir que en el mes punta no voy a suponer, en el mes de enero, por ejemplo, que estoy todo el tiempo regando, sino que puede haber algún problema que me haga dejar de regar, entonces tengo que dar más agua para suplir el tiempo que no se estuvo regando. En este caso particular, como se abastece todo el sistema a través de equipos de bombeo, se supuso una mayoración importante del orden del 30%. Si no hubieran equipos de bombeo y fuera gravitacional, estas mayoraciones son mucho menores. ¿Está bien? Supongamos también que se ha analizado el sistema de riego, que es lo que se hizo, y para regar por superficie no se pueden tener caudales menores a los 100 litros por segundo. ¿Por qué? Porque caudales muy bajitos en estos terrenos que son arenosos y de poca pendiente implican que el caudal se infiltra apenas ingresa al surco y no llega al final del surco de riego. O sea que por lo menos hay que tener para regar 100 litros por segundo. Esto ya me va queriendo decir, fíjense, que en una parcela grande de 500 hectáreas, si yo la multiplico por 0,85, que son los coeficientes en litros por segundo, y le sumo un 30%, voy a tener en el orden de los 500 litros. De hecho, fíjense que la cuenta me da 550 litros por segundo. Por ende, yo puedo perfectamente dar este caudal, porque va a poder regar. En las parcelas medianas de 100 hectáreas, también, porque el caudal ficticio continuo por el coeficiente de mayoración me da 110. De nuevo, este 110 surge de 0,85 litros por segundo por hectárea, por las 100 hectáreas y por la mayoración de 1,3. También es un caudal manejable, el de 100 litros por segundo. Ahora, en las parcelas chiquitas de 25 hectáreas, si yo hiciera la cuenta, 25 por 0,85 por 1,3, me va a dar 26 o 27 litros por segundo, que es un caudal muy chiquitito,
con lo cual se decide, en conjunto con los agrónomos, darles un caudal más grande, pero ponerlos a turno. O sea, en lugar de darle a esta parcelita que está acá, 25 litros, se le decide darle más, 85, 100 litros, pero un cuarto del tiempo. O sea que mientras a esta parcela le doy 100 litros, a ella sola, a esta le doy 100, pero la pongo en rotación con estas otras. O sea que tengo dentro del mismo arreglo parcelario riego extendido en algunas parcelas y turnado en los sectores rojos, porque como son parcelas chiquititas, no puedo darles el caudal ficticio continuo porque serían caudales muy chiquitos que se les infiltrarían en el inicio del surco. ¿Está entendido ese concepto? Bien, perfecto. Ok, sigo adelante. Voy bastante más despacio que ayer porque aquí hay conceptos un poco más difíciles de entender. Entonces, claramente, si entendemos esto, podemos ver en cualquier sector de la red cuál es el caudal de diseño del tramo de canal. En este sector, por ejemplo, el caudal que ingresa o el caudal que viene por acá tiene que atender a esto, más esto, más esto. 500, 1000, 1500 hectáreas. Para 1500 hectáreas necesita 1600 litros. Hago la cuenta, 1500 hectáreas por 0,85 por 1,3 y llego a este caudal. O sea que este tramo de canal tiene que estar preparado para 1600 litros. El canal pasante secundario norte se llama en este caso, que es el canal que viene por aquí. Este canal tiene que estar preparado para llevarle agua a esta parcela y a esta, que son 1000 hectáreas. Por eso tiene que estar preparado para 1100 litros. El canal derivado 1, que es el canal que va a entregar el agua aquí a esta parcela de 100 hectáreas, tiene que estar preparado para 110 litros. Y el derivado 2, que es el que sale para allá, le va a llevar agua 1, 2, 3, 4 parcelas de 100 hectáreas, o sea, 400 litros. Fíjense que claramente yo definí y calculé que este tramo de canal tiene que ser capaz de conducir 1600, este tiene que ser capaz de conducir 1100 y este capaz de conducir 440, mientras que la derivación o entrega en esta parcela tiene que estar preparada para 110 litros. Y analizando un solo nodo y lo que tengo aguas abajo, yo vi cómo es el esquema de entregas. Este tramo de canal que está acá tiene que ser igual que este, porque este sector es turnado. Ahora, cuando aparece este tramo de canal, además de ser igual que este, le tengo que sumar el caudal con el que riega esta parcelita. Pero esta parcelita tiene que recibir todo el caudal porque está en turno con todas estas. O sea que este tramo de canal es igual al de aguas abajo más el caudal de riego de esta parcela, que es de 100 litros. O sea que este tramo tiene que ser más grande por 100 litros respecto a este. Este tramo de canal igual al de aguas abajo más el caudal de riego de esta, pero cuando riega esta parcela no está regando esta otra. O sea que no hay nada que sumar. Este tramo de canal es igual a este, porque estoy en una zona turnada. Igual que en el ejemplo anterior, cuando turno, no tengo diferencias de tamaño de canal. En toda la zona turnada, tengo que conducir el agua de todo el esquema de aguas abajo, más los 100 litros que corresponden al turnado. ¿Se entendió? Sí, en sí, este sí, punto, el análisis es bastante más fácil. Pueden repetirlo y analizarlo. En este punto también. Y así uno puede determinar el caudal de diseño en distintos sectores de canales y dependiendo si la distribución es extendida o es turnada. Fíjense ustedes que claramente, si no conocemos cómo va a ser el esquema de distribución, no podemos calcular los caudales con los que hay que dimensionar los canales, porque dependen de si esto va a ser turnado o va a ser extendido. ¿Cómo se calculan? Lo van a ver con el ingeniero Barchiesi. El cálculo hidráulico no es más que lo que ya conocen de la fórmula de Manning, que es la que vamos a utilizar, donde aparece el coeficiente de rugosidad, que depende del material, y aparece el radio hidráulico como parámetro de cálculo, con lo cual uno predimensiona la sección y luego verifica que el caudal ingrese en esa sección. No me voy a detener porque lo van a ver con el ingeniero Barchiesi. Y luego vienen evidentemente los cálculos estructurales, donde las principales acciones son las que les coloco aquí: el peso propio, empujes de suelo, el empuje interior del agua, el sismo, sobrecargas de tránsito, sobre todo si el canal va al lado de una ruta o de un camino. Normalmente tienen los canales una calle de mantenimiento, con lo cual el tránsito le genera un sobreempuje lateral, y subpresiones o presiones inferiores, sobre todo en el ejemplo que les comenté, si hay presencia de napa freática, ¿no?
Y vamos a terminar, cuando concluya el diseño, evidentemente, con planos de distintos tipos, ¿no? Secciones constructivas, acá está mostrada la dimensión de un canal, con su armadura, su despiece. Planos generales de distintos tipos. Aquí les muestro cómo se suele representar, esto es muy parecido en todas las obras lineales, canales y caminos, ¿no es cierto? La planimetría con todos los datos y un perfil longitudinal con toda la información respecto a distancias parciales, progresivas, cota del canal en la solera, en el coronamiento y demás, que es lo que uno representa para que quien va a construir la obra le quede bastante claro qué es lo que tiene que hacer en cada lugar. Esto es lo que van a hacer ustedes en el trabajo 2. Planos de secciones transversales, donde se ve claramente cómo es el canal en el terreno, y esto sirve para ver mucho el movimiento del suelo. Evidentemente hoy en día hay software que esto lo calculan automáticamente, pero es muy útil visualizar cómo va a quedar el canal en el terreno, porque aquí se ven profundidades de trabajo, con lo cual se puede definir qué tipo de equipamiento hay que utilizar, niveles de terraplén, para ver qué tan costoso va a ser la ejecución de esa obra. Distintos planos de tipologías constructivas. Acá estamos viendo un recrecimiento de un canal, fíjense, un canal existente, que para aumentarle la capacidad se le ha hecho un recrecimiento. Planos de alcantarillas o de cruces, con sus armaduras. Planos de obras de derivación, con distintos elementos de control, que vamos a ver más adelante. Planos de asudes, obras de derivación o presas de derivación. Este es el plano tipo para un asud con una captación interior, fíjense, lo van a ver más adelante con el ingeniero Barquiesi, distintos planos de obras singulares. Esa es básicamente la documentación con la que nos encontramos cuando terminamos un proyecto y ya preparamos lo necesario para poder efectuar su cotización, su construcción, etc. Ahí saqué la presentación, sí, no sé si quieren prender las cámaras. Dejaron de ver la presentación ya, ¿verdad? Sí. Bueno, son las 9 justamente. No sé si se entendió el tema. Les hemos mostrado las obras de conducción, cuál es su función, cómo se clasifican, cuáles son las distintas etapas para hacer su diseño y su solución, empezando por el análisis en planta, donde uno ve los ejes con las distintas posibilidades, resuelve la poligonal, las curvas y hace un progresivado de ese eje. Luego analiza la altura para ver las rasantes, tratando de dominar las tomas, esquivar las singularidades. A partir, silencien los micrófonos, por favor, que si no hay mucho ruido. A José Hurtado ya lo silencié yo. A partir de definir esas rasantes y esas pendientes, tratando de acompañar el terreno lo más que se pueda, y luego del sueño que tiene Paula, que lo tenemos todos, uno con la pendiente y con la rasante definida, busca calcular o determinar el caudal. Para determinar el caudal, vimos que dependemos de la superficie de riego que hay que servir, de las necesidades de riego, a través de la demanda bruta, transformada en caudal ficticio continuo, y de cómo es el esquema de distribución. Vimos que es distinto una distribución extendida, donde todos reciben el agua al mismo tiempo, respecto a una distribución turnada. Ustedes son 26. Si cada uno tiene una parcela de 10 hectáreas, tienen 260 hectáreas. Si yo lo hago extendido, y el caudal ficticio continuo es 1, yo le tengo que dar 10 litros por segundo a cada uno de los 26. Con lo cual, el último tramito de canal conduce solo 10 litros por segundo, y el primer tramo de canal conduce los 260. Mientras que si es turnado, le doy los 260 a cada uno por vez, con lo cual toda la red de canales tiene que estar preparado para los 260 litros. Es mucho más flexible, puedo hacer cualquier tipo de esquema de distribución, puedo darle el agua al último en el momento que quiera, al primero en el momento que quiera, pero es más costoso. O sea que lo más conveniente siempre es un análisis de condiciones técnicas y económicas, donde lo que nos diga el agrónomo respecto a cuáles son los caudales mínimos para poder regar bien es sumamente importante, porque tal vez 10 litros por segundo es un caudal muy chiquitito y no sirve para regar. Entonces, definido ese esquema de distribución, uno calcula los caudales de diseño en los distintos tramos y luego dimensiona el canal desde el punto de vista hidráulico, que es lo que van a ver enseguida con Walter Barquiesi, y desde el punto de vista estructural, que no es otra cosa que lo que han visto en las materias de hormigón, para terminar armando la documentación de proyecto. Eso es un poco la síntesis de lo que les he querido presentar. Si alguno tiene cualquier comentario o pregunta, vi que Gabriel levantó la mano.
Prende el Yo micrófono. le quería hacer una consulta con respecto a lo que mencionó inicialmente, que dijo que los estudios básicos lo hacíamos antes de definir los ejes. ¿No tendríamos que definir ejes posibles antes de hacer estudios básicos? ¿O hacemos Por estudios eso básicos puse, en toda la zona? por eso es muy buena la pregunta. Por eso puse donde dice ejes, ustedes si ven dice ejes tentativos y eje definitivo. Normalmente uno hoy en día puede trazar un eje tentativo sin ni siquiera ir al lugar. Uno tiene modelos digitales de terreno disponibles para poder ver por dónde podría ir el eje de un canal y a partir de ahí ir a hacer un relevamiento general, a lo mejor a gran escala, que puede ser o un relevamiento cinemático con GPS o una restitución aerofotogramétrica o comprar alguna imagen satelital y generar un modelo digital de elevaciones. ¿Sí? ¿Conocen ese tipo de herramientas? ¿Lo han visto en topografía o no? ¿Saben lo que es un No, relevamiento? No. no que yo recuerde. Bueno, O sea, nos ha digamos, mencionado, sé que se pueden conseguir, pero es como que uno no lo tiene así presente, de que va y bueno, lo hace. bueno, a ver, lo que estoy queriendo decir, luego les cuento esto un poquito más de detalle. Lo que quiero decir es que uno tiene relevamientos generales existentes y disponibles online para analizar Ujú. posibles ejes. Una vez que uno ve posibles ejes, puede ir al terreno para hacer un relevamiento con un poco más de detalle y aproximar mejor los ejes y aparte conocer el terreno. Y recién ahí uno va a hacer la topografía de detalle para hacer el proyecto ejecutivo. O sea que como bien enfoca tu pregunta, es un proceso de ir y volver. O sea, voy por ejes tentativos, afino el estudio topográfico, el estudio del suelo, hasta que me voy arrimando al eje definitivo. Algunas herramientas que les comenté, digamos, ya el propio Google Earth tiene elevaciones, ¿no? Y hay herramientas para poder, a partir de ese modelo de elevaciones, que es libre, poder hacer perfiles longitudinales, ¿no? Hay muchas. Una de las que se usa bastante, por ejemplo, es el Global Mapper. Después hay modelos digital de elevaciones de la NASA que están disponibles. Hay modelos digitales de elevaciones en herramientas para aspectos hídricos como el EarthMap. El EarthMap está disponible y es abierto, diseñado por la NASA, la FAO y Google, con Google Engine. No sé si tienen conocimiento o quieren googlear respecto a la herramienta de Google Engine, que es una herramienta bastante potente que dispone Google para hacer trabajo a partir de teledetección o a partir de lo que tienen las imágenes satelitales. Entonces Google Engine lo usamos cada vez más. El EarthMap utiliza Google Engine con información de satélites de la NASA. Y toda esa información es libre, es disponible. O sea que los que se dediquen a estos temas o a proyectos de gran escala, normalmente lo primero que hacemos es ver ese tipo de información antes de ir a terreno. Y después de ir a terreno, uno vuelve a mirar esa información para ver si, porque esa información, si bien es general y libre, está a gran escala y con un nivel de error importante, porque está hecho con satélite. Entonces, pues uno va afinando esa información. Para afinar esa información, les comenté, por ejemplo, los relevamientos cinemáticos en GPS. Los GPS todos saben lo que es, me imagino. Uno con un GPS geodésico, no un navegador de mano, sino receptores que funcionan de a pares, uno puede hacer un relevamiento de bastante precisión, sobre todo planimétrico, con algunos errores más grandes en altimetría, y el cinemático es el relevamiento donde uno se va moviendo con el GPS y registra un punto cada 5 segundos o 10 segundos. Entonces tiene un montón de puntos de relevamiento que si está bien hecho, con un postproceso, la planimetría tiene muchísima precisión, del orden de 1 o 2 centímetros, y la altimetría tiene bastante error porque calcula bien la posición, pero lo que no conoce el receptor es la altura del nivel del mar. Ustedes saben que para lo que es las fuerzas de gravedad, la altura cero respecto al nivel del mar varía, no es una forma geométrica constante, y es una forma que se llama geoide. Les estoy diciendo muchas cosas que no son de esta materia. Geoide es la forma que toma el nivel cero del mar en todo el mundo y no es perfectamente conocido. Es conocido, pero con ciertos niveles de error. Y la altura respecto al nivel del mar es la resta entre la altura geométrica y la altura cero de ese geoide. Entonces el GPS calcula muy bien esta posición, pero como no sabe bien dónde está el geoide, la altura geométrica no la conoce bien. Por eso los GPS no dan muy buena altura geométrica. Y para hacer un canal en zona de bajas pendientes todavía se necesita nivelación geométrica. No alcanza con los GPS, salvo que se conozca muy bien cómo es el geoide. ¿Se entiende lo que dije? Entonces los relevamientos cinemáticos son bastante útiles con esas limitaciones. Y después las herramientas de procesamiento de imágenes aéreas o satelitales, pero de más precisión. Uno puede encarar vuelos
con restituciones aerofotogramétricas que cada vez se hacen más con dron, ¿sí? Vienen dron para hacer relevamiento aerofotogramétrico, uno hace un vuelo con un dron, el dron saca fotos, hay puntos de apoyo terrestre y con eso construye un modelo digital de elevaciones de mucha más precisión de los que están disponibles a partir de imágenes satelitales. Y también hay imágenes satelitales de alta resolución que se pueden contratar con apoyo terrestre para hacer modelo digital de elevaciones de mucha precisión, ¿eh? Como imágenes iconos o imágenes GeoEye, que son de muchísima precisión, tienen píxel de 1 metro, ¿no? Entonces se ve el terreno con mucha precisión y se puede construir un modelo digital de elevaciones. Entonces, recién después de utilizar esas herramientas en grandes proyectos, uno va a hacer estudios o relevamientos de detalle, ¿eh? Así que es como una ida y vuelta para ir arribando al detalle del proyecto junto con el detalle de los distintos relevamientos. Y lo que explico para el relevamiento topográfico vale también para los otros relevamientos, el productivo, el climático. Uno agarra primero datos climáticos generales, datos generales de caudales, de calidad de agua, pero cuando va avanzando en un proyecto puede hacer ensayos, puede hacer mediciones para precisar más la información en la zona de estudio. ¿Sí? Y otra pregunta más que también me había quedado dando vuelta y creo que ya me lo han dicho antes, pero el tema de la expropiación, ¿es siempre posible expropiar un terreno? Sí. Bien. Lo que siempre puede llevar más tiempo o menos tiempo y puede implicar más plata o menos plata, pero siempre es posible. Bien, así como que si un dueño dice que no, igual por legalmente yo se lo puedo sacar. Si un dueño dice que no y la obra es de carácter público, se declara de interés por ley, esto depende de la legislación de cada provincia, y se le puede expropiar depositándole en una cuenta el valor fiscal de esa tierra. Esto es en la ley de Mendoza, pero es casi igual en todas las provincias. O sea, el proyecto se declara de interés en la legislatura y ese proyecto, si es de agua, lo puede declarar de interés solo irrigación aquí en Mendoza. Declarado de interés, se le expropia a través de un juez directamente y se le deposita en su cuenta el valor fiscal del terreno. Lo único que tiene derecho la persona en ese caso es a reclamar un mayor valor, si es que justifica que esa tierra ha tenido un mayor valor. Ingeniero, una pregunta, pero Gracias. siempre es posible, pero no siempre es lo más adecuado, ¿no? ¿Cómo? Siempre es posible, pero no siempre es lo más adecuado. No siempre es lo más adecuado. Como les dije, hay que hacer una serie de comparaciones porque expropiar tiene un impacto económico. Además, con ningún proyecto buscamos dañar a la gente, buscamos beneficiarlo. Lo que pasa es que cuando no hay otra alternativa más que la expropiación, existen herramientas que permiten desarrollarlas y es lógico que así sea porque no puede un privado oponerse al bien público. Ese es el concepto bajo el cual existen normativas para poder hacer una expropiación. Lo normal en el 99% de los casos es que no hay ninguna obstrucción para hacer las expropiaciones. Nosotros hicimos obras grandes de canales y reservorios en la Valle, en la quinta y sexta zona, en San Martín, y los terrenos, la mayoría hasta fueron donados, sin costo, ¿no? Luego de analizar distintas opciones, en qué lugares se podían emplazar para que perjudiquen lo menos posible, evidentemente que hay que hacer esos análisis, ¿no? Perfecto. ¿Algún otro comentario? ¿Se le pasó el sueño, Paula? ¿Ya está bien? Se puso nerviosa porque la vi, se cree que la cámara no se ve todo acá. Bueno, está presentado el tema, la misma propuesta, que les quede a ustedes tiempo para poder ver el material, que miren un poco lo que va a dar enseguida el ingeniero Walter Barchiesi. Él ha propuesto a las 11, ya envió un link por correo, no sé si lo vieron, ya lo tienen. Seguramente Guille también se los va a compartir en WhatsApp. Así que quedó planteado el tema y quedamos atentos a cualquier pregunta. Ayer recibí una sola pregunta que creo que quedó aclarada por correo. No valía la pena contestarle a todos porque era un tema de lectura simple, pero cuando recibamos las preguntas las ordenamos en un documento y se las contestamos a todos para que las tengan. ¿De acuerdo? Perfecto, ingeniero. Bueno, a cuidarse, que tengan muy buena jornada y seguimos en contacto. Bien, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego.